Esta mañana, hermanitos, vamos a mirar únicamente del versículo 13 a la mitad del versículo 15. Voy a leerlo nuevamente, los versículos 13 al 15. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles, en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Hermanos, esperar una promesa en nuestras vidas es un acto de fe y confianza. Muchas veces nosotros recibimos promesas de diferentes fuentes, por ejemplo, de amigos, de familiares, de patrones, incluso ciertamente de parte de Dios. Sin embargo, el verdadero desafío no es solo recibir promesas, sino más bien perseverar en la espera hasta que llegue tal cumplimiento. En la Biblia podemos leer numerosos ejemplos de personas que esperaron con paciencia las promesas divinas de Dios. Solo puedo dar un par de ejemplos. Cuando Abraham recibió la promesa que tendría un hijo, él tendría en ese tiempo 75 años. E Isaac nació cuando él tenía 100 años. Él esperó 25 años para recibir una promesa. Otro ejemplo es que el pueblo de Israel esperó por años la llegada del Mesías. Pero también en la actualidad, los creyentes esperamos el regreso de Cristo y la restauración de todas las cosas. Y en esa promesa, todo creyente debe de poner siempre sus ojos y su mente. Sin duda la espera no será fácil. En muchas ocasiones puede venir acompañada de dudas, de prueba y de tiempos de incertidumbre, pero Dios es fiel y cumple lo que promete. Nosotros hemos llegado incluso a darle promesas a nuestros hijos, o quizás a nuestra esposa, a nuestro esposo. Sin embargo, fallamos en muchas de ellas. Pero cuando Dios promete algo, el Señor lo va a cumplir. Y Él lo cumplirá a la perfección. Como miramos en el contexto general de esta carta, principalmente en el capítulo 2, había unos falsos maestros que se estaban introduciendo en la iglesia y estaban poniendo por duda el regreso de Cristo. Y Pedro escribe esta carta para refutar esas falsas enseñanzas de estos hombres impíos que estaban introduciéndose en la iglesia. Entonces, puesto que Cristo regresará, hermanos, estos versículos animarán al creyente a esperar en las promesas dadas por Dios. Pero también, como creyentes, debemos ser obedientes a lo que miramos en la Escritura. En estos dos versículos vamos a mirar 4 encabezados. El primero de ellos será la promesa, el segundo el mandato, el tercero el resultado de obedecer y el cuarto un recordatorio de la gracia de Dios. Entonces, como creyentes debemos de confiar en lo que Dios ha prometido y ser fieles hasta que el Señor pueda cumplir lo que Él ha prometido. Y como ya lo miramos, para entender un poco de lo que Pedro comenzará a hablar de las siguientes promesas, es necesario recordar el versículo 9. Él había dicho a sus lectores que el regreso de Cristo será una eminencia. Él va a regresar. En el versículo 10 dijo que el Señor vendría como un ladrón en la noche. Esto es, que llegará en el momento en que nadie lo espera. En los versículos 11 y 12, Pedro les escribe a sus lectores y les dice que el Señor destruirá todas las cosas por medio de fuego. En otras palabras, Dios quemará todo lo que nosotros miramos hoy en día. Ahora, con todo esto en mente, miraremos ahora lo que Pedro a continuación sigue diciendo. Ponga sus ojos en la primera frase del versículo 13. Dice, pero nosotros esperamos. Ahí está nuevamente la promesa de Dios para sus hijos. Esta frase podemos ver un contraste con lo que él había acabado de decir acerca de la destrucción de todo el universo.
Al decir nosotros, Pedro está hablando de un cierto grupo de personas. Esto quiere decir que estas promesas que él va a decir a continuación son solo para los creyentes. Recuerden, hermanos, que el Señor destruirá los cielos y la tierra, juntamente con todos aquellos que rechazan o rechazaron al único que les puede traer liberación y destrucción repentina, puesto que el Señor va a venir como ladrón en la noche y no sabemos cuándo será esto. El día de ayer tuvimos un gran tiempo en evangelismo y fuimos y compartimos el evangelio. Si esas personas a las cuales nosotros les compartimos el evangelio no se arrepintieron el día de ayer y hoy el Señor hubiera regresado, hermanos, ellos tuvieron una pérdida eterna. Mas sin embargo, nosotros creemos que el Señor destruirá todas estas cosas y esperamos la promesa de algún día estaremos con Él por toda una eternidad. Somos los creyentes los que esperamos esas promesas. Por ejemplo, en la Escritura podemos encontrar promesas que nos animan. Por ejemplo, Juan 14:2 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Para quién esta promesa? Para los creyentes, hermano. Para nosotros, para ti que has creído en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Incluso esta mega promesa de nuestro Señor para todo creyente, Pedro le había dicho en su primer carta, primera de Pedro capítulo 1 versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué? Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Hermanos, nosotros tenemos unas promesas grandes de parte de nuestro Señor. Podríamos hablar de muchas promesas más, pero creo que esas son suficientes para poder entender, hermanos, que como creyentes tenemos promesas de parte de Dios. Ahora, sigan versículo 13. Pero vosotros, hermanos, esperamos según sus promesas. ¿Qué esperamos? Según las promesas, cielos nuevos y tierra nueva. Es ahí entonces donde empezamos nuestro primer encabezado, las promesas del Señor. Una de las promesas que Pedro escribe, como el texto nos dice, es que el Señor creará cielos nuevos y tierra nueva. Esto demuestra que Dios tiene un plan de restauración total, no solo para la humanidad, sino también para toda la creación. Esta promesa había sido dada por Dios mediante el profeta Isaías aproximadamente 750 a 800 años atrás, cuando Pedro la recuerda en su segunda carta. Por ejemplo, leemos Isaías capítulo 65, 17, porque aquí yo crearé cielos nuevos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria ni vendrá más al pensamiento. Muchos años más tarde, incluso demasiados años, pueden pasar miles de años, cuando Juan recibe la revelación en Apocalipsis capítulo 21, verso 1, que dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. Hermanos, la promesa de que el Señor va a crear cielos nuevos y tierra nueva es una gran verdad y es una promesa para todo creyente. Esto implica, hermanos, que en estos cielos nuevos y tierra nueva ya no estarán afectados por el pecado como lo está la creación en la cual nosotros vivimos. En Génesis capítulo 3, por la desobediencia de Adán, Dios maldijo la tierra. Por ejemplo, leemos Génesis capítulo 17, que Jehová le dice a Adán: maldita será la tierra por tu causa. Antes del capítulo 3, hermano, todo era perfecto en el paraíso. No había pecado, no había dolor, no había maldad, no había sufrimiento. Pero a causa de la desobediencia de Adán, Dios maldijo la tierra. Esta creación en la cual estamos ha estado maldecida a causa por el pecado. Pablo escribe en Romanos 8:21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción
a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. El doctor Arcis Sproul escribe, y cito: cielo nuevo, tierra nueva, serán inaugurados cuando Cristo regrese. El paraíso será recobrado cuando todas las ruinas y las frustraciones con las que el pecado humano ha desfigurado la buena creación de Dios desaparezcan de una vez y por todas. Fin de la cita. Tendremos cielos y tierra nueva. Hermanos, en esta pequeña frase podemos encontrar un atributo divino de nuestro Señor. ¿Cuál es? La omnipotencia. Él es el creador, es el mismo que sustenta todas las cosas con el poder de su palabra, según Hebreos capítulo 1, versículo 3. Nuestro Señor es el Todopoderoso. Hermanos, reflexionemos por un momento en esta gran verdad. ¿Existe alguna circunstancia en que nuestra vida, por más difícil que parezca, en la que el Señor en su infinita soberanía y poder no pueda ayudarnos? ¿Estás pasando por un momento difícil en tu vida, hermano, en el cual el Señor no pueda compadecerse de ti y estrechar su mano de gracia, de misericordia? No hay ni siquiera una situación, prueba o la aflicción que esté fuera del control soberano de Dios. Si a Él se le sujetó el mar, se le sujetaron los vientos, Él con el poder de su boca hizo todo lo que hoy miramos. Hermano, ¿cómo crees que Él no te va a ayudar con cualquier situación que tú puedas estar pasando? Ese es el Dios, el poderoso. Es el Dios que va a crear cielos nuevos y tierras nuevas. Tenemos ese Dios todopoderoso. Pero también la realidad es que muchos creyentes no le creen a Dios. Y eso es un pecado muy grave de incredulidad. Eso nos deja ver qué tan pecadores somos y que necesitamos ir con urgencia a Dios todos los días. Hacemos más caso a las preocupaciones que a Dios mismo. Solo ocupamos ir a la Escritura, amado hermano, y ver el poder grandioso de nuestro amado Señor y poder descansar en este atributo divino que es omnipotente. Nuestro Señor es omnipotente. ¿Hay alguna cosa que te está afligiendo en este día? ¿Algo que te está preocupando? Ve a Él. Ve a Él, y si Él ha prometido que te ayudará, hermano, espera en esa promesa. Él no es como nosotros que prometemos y no cumplimos. Él promete y lo cumple. Él lo hará. Él lo hará sin duda. Vamos al texto, versículo 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales, dice Pedro, mora la justicia. Estos cielos y esta tierra nueva, hermanos, ya no habrá más pecado. Ese pecado que hoy nos hace sufrir, que nos hace estar en una constante lucha, pues ahí ya no habrá más pecado. Hermano, creo que uno de los grandes deseos, aparte de mirar a nuestro Señor Jesús allá en esos cielos nuevos y tierra nueva, es que el pecado ya no existirá. Ya no vas a batallar, hermano. Ya no batallaremos más con estos pensamientos pecaminosos, con este hablar pecaminoso, con esta actitud pecaminosa. Ya no habrá más eso allá, hermanos. Todo será perfecto. ¿Por qué? Porque ahí reinará la justicia divina. Otra gran bendición es que ahí ya no habrá más llanto, ni dolor, ni enfermedad. Hermanos, ¿se dan cuenta? Un lugar donde ya no habrá más dolor de cabeza, donde ya no nos dolerá la pierna como ahorita nos duele, la espalda, la cabeza. Hermanos, ya no habrá nada de eso. Miren lo que dice Apocalipsis 21:4, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, dice, ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hermano, qué bendición poder estar en ese lugar, hermano. Lo glorioso es que será por toda una eternidad. No habrá ninguna de estas cosas, porque todo esto, hermanos, está ligado con el pecado. El pecado fue el que trajo todas estas cosas, pero en los cielos nuevos y tierra nueva ya no habrá más esto. Dice Martín Lutero, y cito,
Eso será un amplio y hermoso cielo. No habrá más ortigas punzantes o cardos y aguijones afilados, criaturas dañinas, gusanos o alimañas en el paraíso. Todos los árboles en el jardín serán hermosos a la vista y buenos para comer. Entonces no habrá pecado ni impiedad que habite en la tierra, ni homicida, ni asesino, ni odio, ni envidia, sino justicia, amor y amistad perfecta. Ahora la injusticia y la infidelidad llenan la tierra y eso nos ayuda a comprender cuánto hemos perdido por la caída de Adán y por nuestro pecado. También nos ayuda a añorar y desear la restauración, la renovación de la creación y la libertad de los hijos de Dios. Fin de la cita. Será un lugar maravilloso. Hermano, ¿estás preparado para ir allá? Recordemos que esta carta es escrita a los creyentes. Pedro había quitado su enfoque de los falsos maestros al inicio del capítulo 2, donde los estaba exponiendo, pero ahora está enfocado ahora en los creyentes, en los hijos de Dios. ¿Estás preparado, hermano, para estar en ese lugar? Así como Pedro animó a sus lectores a ser pacientes y esperar todas estas promesas de cielos nuevos y tierra nueva, también, amada iglesia, nos anima a nosotros a ser pacientes y esperar de todo lo que el Señor ha escrito en su palabra. Pongan sus ojos, versículo 14, dice: por lo cual, oh amados, a la luz de lo que había acabado de decir, que el Señor destruiría los cielos y la tierra, que después volvería a crearlos, los creyentes estaban en espera de estas cosas, o sea, de los cielos nuevos y tierra nueva. Ellos debían de que, hermanos, procurar ser diligentes, ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles. Y aquí empezamos el encabezado número 2, que es el mandato. ¿Cuál es ese mandato? Bueno, lo leemos aquí. Ellos debían de procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles. Para entender el mandato tenemos que examinar esta frase, procurar con diligencia, la cual en el griego significa poner todo esfuerzo o poner todo de nuestra parte. La primera es la misma palabra que encontramos en Tito capítulo 3 versículo 12, que dice: cuando envié a Artemas a Tíquico, dice: apresúrate a venir a mí en Nicápolis. En otras palabras, Pablo le dice a Tito: haz todo tu esfuerzo para venir lo más pronto posible. Esa misma palabra también la encontramos en Efesios capítulo 4, versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. En otras palabras, pongan todo su esfuerzo por guardar la unidad. Un último ejemplo, 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia. Es la misma palabra. Procura con diligencia, pon todo tu esfuerzo. Ese es el mandato que el Señor nos da a nosotros hoy, hermanos. Debemos de poner todo nuestro esfuerzo. ¿A qué? Bueno, a lo que dice la siguiente frase: a ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Pensemos en un momento, amada iglesia. El retorno de Cristo es un evento que se llevará a cabo porque es una promesa del Señor. Pero mientras eso sucede, el creyente debe de poner todo su esfuerzo en ser hallados por Él sin mancha. O como dice otra versión, hacer todo lo posible para que Dios os encuentre. Escuchen esto, amados hermanos. Todo creyente que está a la expectativa de los cielos nuevos y la tierra nueva, donde morará la justicia perfecta de Cristo, debe ser hallado por Él sin mancha. Este es un mandato del Señor para nosotros en esta mañana. El mandato para los lectores de Pedro fue eso, pero también para nosotros. Ahora podemos preguntarnos, ¿cómo podría el creyente estar sin mancha en este mundo caído por el pecado? Y la respuesta es por lo que él había acabado de decir: siendo diligentes o poniendo todo tu
esfuerzo. Hermano, tú sabes que como creyentes tienes luchas. Tenemos 3 enemigos acérrimos: el mundo, la carne y Satanás. Nosotros como creyentes, hermano, no tenemos tiempos de paz con el enemigo, con nuestra carne, con el mundo. Por lo cual nosotros debemos de poner siempre todo nuestro esfuerzo, todo lo que esté de nuestra parte para vivir en santidad en este mundo. Ese mandato debemos de tenerlo siempre fresco. Si tú profesas ser creyente, esto es lo primero que tú debes hacer en tu caminar cristiano. Ser diligente o poner tu esfuerzo para estar en este mundo sin mancha. Sin mancha. Pedro lo había dicho en el versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser desechadas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Todo cristiano está en la expectativa, amada iglesia, de que todas estas cosas sucedan. Y cada uno de nosotros debemos de estar pensando solo una cosa: vivir santa y piadosamente en este mundo. A manera de aplicación, ¿cuáles son tus prioridades en esta vida? ¿Te estás esforzando por ser hallado por Cristo sin mancha? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? En otras palabras, no estés perdiendo el tiempo que Dios te presta para vivir en el pecado. El pecado te aparta de Dios, te aflige, te quita el sueño e incluso en ocasiones te enferma. Hermanos, tenemos que esforzarnos a vivir en este mundo caído de una manera santa y piadosamente. El pecado produce una mancha. Esta palabra en el griego significa libre de defectos morales. Esta misma palabra la podemos ver en 1 Timoteo 6:14. Dice que guardes el mandamiento sin mácula o sin defecto o sin contaminación. Santiago capítulo 1 versículo 27 dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios es esta: visitar a los enfermos y a las viudas en sus tribulaciones, dice, y guardarse sin mancha en el mundo. Guardarse sin mancha implica vivir con integridad y sin dejarnos influenciar por las corrientes de pecado y la corrupción que ahorita está en el mundo. Hermanos, no significa que nos tenemos que aislar, sino mantenernos firmes en el temor del Señor mientras vivimos en este mundo. No podemos salir de este mundo, pero Dios nos manda a no vivir como el mundo lo hace. Hay una gran diferencia, hermanos, en que digamos que somos creyentes y a vivir como creyentes. Yo puedo profesar que soy creyente, pero en mi vida diaria lo puedo negar en la manera de comportarme. Estás poniendo, hermano, todo tu empeño para vivir de esta manera como el Señor nos lo manda. Recuerda, es un mandato, no es una opción. La otra palabra la cual podemos encontrar como parte del mandato es de ser irreprensibles. Verso 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles. En otras palabras, los creyentes deben conducirse de tal manera que su vida sea digna de observación y ejemplo. Recuerda, hermano, de observación. Las personas no creyentes que saben que tú profesas serlo, ellos te están observando. Ellos te están observando si verdaderamente vives lo que dices ser. Dice el doctor John MacArthur, y cito: los cristianos deberían de tener un carácter sin mancha y una reputación impecable. Fin de la cita. No es fácil esto, hermano. Por eso es necesario poner toda diligencia. Por eso es necesario poner todo nuestro esfuerzo. Porque no es fácil. Ser creyente no es fácil, hermano. Debemos imitar a Cristo. Debemos andar como Él anduvo aquí. No podemos hacer milagros,
No podemos caminar sobre el mar, pero sí podemos imitarlo. Como Pablo le dice a la iglesia en Filipenses capítulo 3, 17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. ¿Ves cómo las personas del mundo, hermanos, nos están observando? Por eso es tan importante vivir una vida en santidad, una vida irreprensible ante los ojos de este mundo. A la iglesia de Corintios, mismo Pablo, capítulo 11, versículo 1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hermanos, qué valor de Pablo de decir, yo estoy imitando a Cristo. Quizás alguno de nosotros pueda pensar, yo no puedo imitar a Pablo aquí. Pero él dice, yo estoy imitando a Cristo, soy seguidor de Cristo. Y ese es nuestro mandato, hermanos, como creyentes, ser imitadores de Cristo en esta vida. Todo creyente debe de imitar la manera piadosa de vivir de nuestro amado Señor. No debe haber nada en el creyente por lo cual se le reproche cosa alguna. Él debe caminar por esta vida sin que haya algo de reproche. Pero aún desgraciadamente hay creyentes, hermanos, que no están viviendo sobre este mandato. Y aunque seamos creyentes verdaderos, llegamos a pensar que el pecado no trae consecuencias. A veces llegamos a creer que como Dios es muy misericordioso y que Él perdona todas nuestras ofensas, nos libramos de las consecuencias de nuestras acciones. El Señor es justo y Él meterá en disciplina a aquellos que son sus hijos. Estas palabras de sin mancha y irreprensible no significa que debemos ser perfectos, porque en realidad no lo somos, pero sí implica poner el máximo esfuerzo por vivir de esta manera. Ese es el mandato. Ese es el mandato. Recordemos, amada iglesia, como lo dijimos, estamos en un mundo pervertido por el pecado. Sin embargo, el creyente debe de mantenerse sin mancha irreprensible. Como dice Pablo, Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hermanos, cuando el creyente toma este mandato y lo hace suyo y vive de una manera que le agrada a Dios en santidad, hermano, es entonces cuando está mostrando la luz a aquellos que no conocen el Evangelio. Por medio de tu testimonio, hermanos, tú puedes ganar a tu familia, a tu hijo, a tu esposa, a tu esposo, obviamente dándole el Evangelio. Estamos en medio de una generación maligna y perversa, pero aún el creyente debe de esforzarse por no ser parte de esta generación. Cito una vez más al doctor MacArthur, dice, sin mancha puede denotar carácter cristiano, el tipo de persona que los creyentes en realidad son. Irreprensibles denota reputación cristiana, la clase de individuos justos y virtuosos que otros perciben en los creyentes. Fin de la cita. Bueno, tenemos una gran responsabilidad ante Dios primeramente y también ante los ojos del mundo. El mandato de Pedro entonces es que todo creyente debe de poner todo su esfuerzo y guardarse de todo pecado y vivir en santidad ante los ojos de Dios, llevando una vida intachable también ante los ojos del mundo. Pastor Miguel Núñez dice, la persona que verdaderamente cree en Cristo como Señor y Salvador vivirá una vida moral ante Dios y ante los hombres. Dice él, hermanos, si esta vida moral no está presente, tampoco está presente su salvación. Fin de la cita. Hermanos, ¿cómo estamos? Delante del Señor primeramente y delante de los hombres. Sabes que por causa de algunos que profesan ser creyentes, el nombre de Cristo es vituperado, es rechazado. ¿Para qué quiero ir a tu iglesia? Para ser igual que tú. Hermanos, debemos de tener mucho cuidado.
Este es el mandato que cada uno de nosotros como creyentes debemos de tener y debemos de hacerlo. Debemos de hacerlo. Debemos de poner nuestro máximo esfuerzo por vivir sin mancha, reprensibles en este mundo. Ahora bien, si el creyente se está esforzando por vivir de esta manera, el resultado es lo que Pedro sigue diciendo a continuación, y esto nos lleva al encabezado número 3, el resultado de la obediencia. Versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por él sin mancha, irreprensibles, en paz. Después de que el creyente está poniendo todo su esfuerzo por vivir en santidad y buscar ser irreprensibles delante de Dios y de los hombres, Dios en su misericordia producirá en el creyente esa paz. Esa pequeña paz en nuestro texto tiene mucho significado. En el griego significa libre de preocupación. El objetivo principal de esforzarse por vivir en santidad es encontrarse en paz con el juez en el juicio final. Hermanos, esta paz que únicamente el Señor nos da cuando somos obedientes a la palabra del Señor. Quizás podemos tener un concepto de lo que pueda ser la paz. Por ejemplo, podamos tener paz cuando hay buena salud. Eso produce paz. O quizás tienes un buen empleo. Eso puede producirte paz. O quizás puedes tener buenos ingresos económicos. Eso puede producirte paz. Ahora no estamos diciendo que estas cosas sean malas si están dentro de la voluntad de Dios. Pero en nuestro texto, la verdadera paz es el resultado de estar poniendo nuestro máximo esfuerzo por vivir vidas santas que honren a nuestro amado Señor. Cuando tú te esfuerzas, hermanos, por vivir de una manera que a Dios le agrada, hermanos, el Señor produce paz en tu vida. El salmista en el Salmo 119, 165, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay tropiezo para ellos. Amada iglesia, la verdadera paz es para aquellos que aman su ley, que son obedientes a sus palabras. Esto implica poner tu máximo esfuerzo por apartarte del pecado. El que tú seas creyente y buscas ser hallado por él sin mancha, irrepresible, y estás poniendo tu esfuerzo para hacerlo, eso producirá la paz verdadera. Hermanos, el Señor viene pronto y el mandato de Pedro para sus lectores es que ellos debían ser hallados de la siguiente manera, como lo miramos. Por implicación, también es un mandato para nosotros. A continuación, en el versículo 15, Pedro le recuerda que la demora en la venida del Señor no es un retraso, sino un propósito, sino una manifestación de su paciencia, dando más tiempo para que las personas se arrepientan y alcancen salvación. Esto nos lleva al encabezado y último, un recordatorio de la gracia de Dios. Versículo 15. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. El motivo por el cual Cristo no ha regresado es porque está siendo paciente para que el número de los elegidos se complete. Esta aparente demora del regreso de Cristo, la cual hacían burla los falsos maestros, no era más que una evidencia clara de la misericordia de Dios. Hermanos, esto es el acto más grande de gracia que el hombre puede esperar. Miremos lo que Pablo dice en Romanos 8:4, o menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que la benignidad te guía al arrepentimiento. Aquí Pablo enfatiza que la paciencia y la bondad de Dios no deben ser malinterpretadas como indiferencia o aprobación al pecado, sino más bien son atributos divinos que tienen el propósito de guiar a las personas al arrepentimiento. Dios no castiga inmediatamente, sino que muestra misericordia para dar tiempo a las personas para que se arrepientan. Y como lo miramos anteriormente, 120 años Noé predicó de la destrucción del mundo y únicamente 8 pudieron entrar al arca.
Dios es paciente, hermanos, Dios es paciente. Es el acto más grande de misericordia de nuestro Señor. E incluso la gracia de Dios fue para ti en esta mañana, que aún no te has arrepentido de tus pecados. Dios, al darte la vida en esta hora, está mostrando gracia, dándote tiempo para que vengas a Él en fe y en arrepentimiento. El día de mañana no sabemos, pero el día de hoy el Señor te ha mostrado gracia para que tú puedas ir a Él en fe y en arrepentimiento. Es la gracia de Dios, hermanos. Regresando a nuestro texto, Pedro quiere que los creyentes comprendan que el tiempo que Dios concede antes del juicio final es una oportunidad de gracia, permitiendo que más personas sean salvas. Por ello, exhorta a los creyentes a vivir en santidad y a esperar con esperanza la venida del Señor, sabiendo que su paciencia tiene un propósito redentor. Esto es un recordatorio que nos anima a seguir orando por nuestras familias, por nuestros amigos. Nos anima a seguir llevando las buenas nuevas de salvación a los perdidos. William Tyndale escribe, un teólogo erudito de 1494-1536, escribió esto: cuando Cristo es predicado, el corazón de aquellos que son elegidos y escogidos comienza a ablandarse y a derretirse ante la abundancia misericordia de Dios. Como no sabemos cuántos o quiénes son los elegidos, nuestro deber es ir a llevar las buenas del Evangelio. Amada iglesia, aún la puerta de salvación está abierta. Aún la gracia de Dios está disponible, pero llegará el día en que esa puerta sea cerrada y la gracia sea quitada. Entonces no habrá más oportunidad para salvación. Por eso, querido amigo, amiga que estás aquí, si aún no te has arrepentido de tus pecados, Dios ofrece la salvación por medio de su amado Hijo Jesucristo. El profeta Isaías escribió en Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor te está llamando, amigo, amiga, a que vayas a cuentas con el Señor. Quizás puedas pensar que te quedan muchos años de vida, pero como lo hemos visto, el Señor regresará como ladrón en la noche, cuando nadie lo espera. Puede ser el día de hoy, en este mismo momento, puede ser mañana o en 1000 o 2000 años, no lo sabemos. Pero como nos enseñó el domingo pasado nuestro pastor Melvin, la exhortación es: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Amigo, amiga que estás aquí, no endurezcas el corazón. Hoy mismo el Señor puede llamarte a cuentas. Arrepiéntete de tus pecados. Para terminar, entonces, en estos versículos miramos acerca de la promesa de Dios sobre la creación de cielos y tierra nueva. También de que parte de su demora es solo por la gracia que Él otorga para que más personas puedan llegar al arrepentimiento. Estos versículos nos enseñaron a vivir de una perspectiva eterna, recordando que nuestra verdadera esperanza no está en este mundo, sino en la promesa de los cielos nuevos y nueva tierra, en las cuales morará la justicia. Además, también pudimos ver que la paciencia de Dios nos recordó que su gracia está disponible para todos aquellos que acuden a Él en fe y en arrepentimiento. Él desea que más personas sean salvas. Hermanos, miramos el mandato del Señor en esta mañana. Quiero que te lleves con eso en tu mente. El Señor nos mandó a vivir una vida en santidad y de piedad, sin mancha en este mundo, irreprensibles. Y te animo a que pongas todo tu máximo esfuerzo con diligencia a que el Señor te encuentre de esa manera, si el Señor llegara hoy en este día. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana, Señor. Como no sabemos cuándo usted regresará, Señor, por su iglesia,
Tu mandato es que podamos vivir de una manera sin contaminación en este mundo. No podemos salir de él, aquí estamos. Por lo cual te pedimos que tú nos ayudes a poder vivir, Señor, de una manera digna. Que las personas que nos conocen, Señor, que saben que profesamos, que somos creyentes, puedan ver la luz del Evangelio en nuestras vidas, Señor. Que podamos impactar, Padre, también en nuestras áreas donde nos desenvolvemos, en las escuelas, en el trabajo, en nuestra casa, con nuestros vecinos. Somos cartas abiertas, Señor. Permítenos exaltar y adornar la gracia de tu amado Hijo mediante nuestra manera santa y piadosa de vivir. Si hubiese alguien aquí, Señor, que aún no se ha arrepentido de sus pecados, te pido que por medio de tu Espíritu Santo convenzas, si es tu voluntad hacerlo, Señor. Pero si también aquí hay uno que es creyente, Señor, y aún, Padre Celestial, ha sido contaminado, Señor, por la mancha de pecado en este mundo, te pido, Señor, que él pueda reconocerlo y que él pueda ir a usted, Señor, ante su trono de gracia a suplicar perdón por su pecado. Gracias, Padre, por este tiempo, Señor, y ayúdenos a estar preparados por si usted llegara en este día, estar con la frente, Señor, en alto, delante de su presencia, que no tengamos nada de qué avergonzarnos. Gracias, en los méritos de tu amado Hijo Jesús oramos. Amén.